Bueno, siempre les comento a todos los agentes que la revisen, porque si nos vamos a dedicar al rubro, es una ley muy pequeña, no es algo muy grande. Entonces entren, googleenla, es muy sencilla, ¿no? Ahí pueden encontrar cómo se define un agente inmobiliario, los requisitos para que se inscriban en caso de no tengan el código y lo quieran sacar, y los deberes y derechos del agente, qué debe hacer, y las sanciones también, ¿no? Qué deben hacer y qué no deben hacer, en teoría. ¿Ok? Entonces, básico, si te vas a dedicar a una actividad, revisa, dar una leída, es bastante corta la parte que nos importa, entonces es importante que lo puedan conocer. ¿Ok? Vamos al contrato en sí, específicamente en el contrato de intermediación inmobiliaria, ¿no? Vamos a revisar estas partes, bueno, estos puntos, de qué constan. Las partes del contrato, el vendedor o el propietario en general, lien, el objeto del contrato, para qué se está firmando el contrato, obligaciones de las partes, bueno, todo a lo que se comprometen en el documento, el plazo, que es importante, la comisión y la firma de las partes. ¿Por qué he puesto estos puntos acá? Porque generalmente a lo largo de estos 5 años he visto que a veces hay errores, hay confusiones en estos puntos. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver punto a punto para que no haya ningún inconveniente cuando tengan que firmar. En principio, nosotros como área legal no revisamos estos contratos y hay una plantilla preestablecida que es la que se tiene que cumplir casi al 100%. ¿Ok? Si es que el propietario quiere hacer alguna modificación al contrato, ahí sí recurren a nosotros y nos indican si es legal, si no es legal, si es posible o no es posible. Y nosotros le vamos a indicar. Y si hay que hacer la modificación, ya la realizamos nosotros. ¿Ok? Siempre y cuando sea algo que esté fuera del formato que ya está preestablecido. Esto por un tema de automatización, ¿no? Al final es un contrato tipo. Y hay solo ciertos casos excepcionales en donde hay estos cambios, como tal. Ok. Este es un modelo, es un modelo que en su momento se sacó, ¿no? En el cual se establecen las partes. En este caso es un arrendamiento con intermediación inmobiliaria con exclusiva. ¿Ok? Importante, muy importante, que esta parte es donde más fallan las personas. Cuando firman un contrato tienen que poner el nombre de todos los propietarios. Si son 6 propietarios, van los 6. Si son 5, van los 5. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si firma solo uno, ese uno es el que está obligándose, jurídicamente hablando, es decir, por su porcentaje, no el resto. ¿Y eso qué problemas puede traer? 2 problemas en específico. El primero, que cuando cierres la venta, tal vez los otros hermanos bueno, los otros copropietarios no estaban enterados o te quieren rechazar la comisión, ¿no? Y se genera un problema mucho más grande. Y 2, que si aún no se vende, o inclusive estando ya en proceso de venta, si uno no está de acuerdo y no ha firmado, puede pedir la anulabilidad del contrato. ¿Ok? Porque es un contrato que, si bien es cierto, es válido en principio, en cualquier momento puede ser anulado por las partes. O anulado o ratificado. Si lo ratifican, en buena hora. Si no, es anulado y no tenemos ningún sustento para reclamar. ¿Podría, ¿no? anularse? Es por juicio, en principio, pero si tú quieres pedirle o exigirle la comisión, también es por juicio. Entonces, es terrible y un juicio te puede demorar muchos años. Entonces, no es una opción, ¿ok? No es una opción evaluar un tema de juicios ni nada, salvo algún caso muy específico. Aun cuando, digamos, faltó que uno de ellos firme y se dio la venta se dio. Uh-huh. Y estando en registros públicos, el tercero, el cuarto hermano, o sea, también tiene que haber firmado para la venta sí, pero no firmó la autorización en donde se compromete a pagar tu comisión. O sea, y ahí puede venir el quiebre, ¿sí? ¿No? Claro, en buena cuenta te tendrían que pagar, jurídicamente están obligados los que sí firmaron, pero él por su parte no te debe pagar nada, por su proporción. Entonces, siempre que vayan a firmar un contrato estén seguros que el que va a firmar o los que van a firmar son los propietarios y no es el nieto, no es el sobrino. Hay casos en los que ha firmado el sobrino y nadie sabía, no, bueno, hace muchos años. Entonces, a veces por confianza, ¿no? Exactamente, que coincida con la copia literal, exactamente. Porque si no, vamos a tener problemas. ¿Okay? Y bueno, los datos básicos, el DNI, el domicilio, que es lo mínimo que se debe poner, y los del IEN ya están ahí, eso no va a variar, ¿no? Siguiente punto, donde también suelen haber errores. A veces cuando nosotros vendemos, por lo general se dan departamentos. Los departamentos por lo general se venden con estacionamientos y depósitos. ¿Okay? Tengan en cuenta que esto no forma parte de un mismo inmueble, son inmuebles independientes.
Si tu departamento tiene 2 estacionamientos y 2 depósitos, son 5 inmuebles los que tú estás vendiendo y son 5 los que tienes que establecer ahí en el contrato. Si tú pones solo el departamento, al final van a estar obligados a pagarte solo por la valorización del departamento. Y en tu compra-venta, si vendes los 5 en un mismo contrato, cada uno tiene su valorización. Y en principio, si solo pusiste el departamento, el propietario puede agarrarse de ahí para pagarte solo por lo que tú valorizaste el departamento y no por el resto de propiedades. ¿Sí? ¿Me siguen? 100%. Es como unidad inmobiliaria. Claro, tu departamento es una unidad inmobiliaria, tu estacionamiento es otra unidad inmobiliaria, tu depósito es otra unidad inmobiliaria. Juntas suman 359.000. Exactamente. Pero cada unidad inmobiliaria tiene su propia valorización. ¿Ok? Ustedes cierran un precio final, pero nosotros ya en el análisis tributario, para que se optimicen el alcabal, el impuesto a la renta, le damos ciertas valorizaciones para que se beneficien las partes, ¿no? Entonces ahí es donde se produce el QIO. Sí. Igual, Rubén, directamente eso se puede ver en el HR por el PUC, ¿correcto? No. En la partida registrada. No, Okay. claro, si te dicen, bueno, si tú vas a captar un departamento y un estacionamiento, por defecto tiene su propia partida registrar el estacionamiento. Claro. ¿Okay? Y también en el HR pues aparece ahí toda la lista de propiedades. Lo puedes tomar como referencia. Sí. Ujú. Entonces hasta ahí todo claro. Ok, entonces pasamos a la siguiente parte. En relación al monto aproximado, actualmente se están firmando anexos aparte. No sé si lo siguen manejando así. Los que ya firmaron una intermediación hasta ahorita, ¿no? En algunos casos sí. ¿Sí? Claro, hay un anexo aparte donde ponen el precio de cierre, precio de lista y el precio de mercado, creo. Sí. Ok, entonces esto no se va a aplicar este segundo punto a ustedes, El ¿no? precio de salida, el precio de cierre y un precio como intermedio. Claro. Ujú. Ok, entonces eso ya lo ve la comisión de captaciones, entiendo. Siguiente punto, la parte de la comisión. Aquí también suelen haber errores cuando se completa. ¿Por qué? Porque en la comisión hay un tema importante que es el IGB. Nosotros desarrollamos una actividad empresarial, así sean agentes independientes, esa actividad empresarial está grabada con renta de tercera categoría. ¿Okay? Los agentes como tal no pueden girar recibos por honorarios. Sé que en la práctica se da muchas veces, ¿no? Pero lo regular contablemente y tributariamente es que sea factura, porque es renta de tercera categoría, renta empresarial. ¿Okay? El régimen, bueno, debería ser MIPE tributario, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando vamos al tema del IGB, muchas personas, su trato debe estar bien claro si se ha cerrado más IGB o con el IGB incluido. ¿Okay? Porque el IEM va a tributar IGB. Ustedes van a tributar IGB. Entonces, lo ideal es que se cierre más IGB. Y bueno, el cómo le compensa al propietario y es una labor de ustedes, ¿no? Pero lo ideal sería que se cierre más IGB. Entonces, cuando lo cierren más IGB, pónganlo más IGB o al cual se adicionará el IGB. Y no solo pongan 3% o 5%, porque si ponen por defecto ahí, el propietario entiende que en tu 5% ya está el IGB. Y eso puede ser un problema cuando hay negocio. Y ha sido problemas en algunos momentos cuando ya viene el tema del pago, ¿no? Entonces, sean muy precisos en ese punto porque pueden haber problemas, ¿no? Bueno, el tema del pago, normalmente se pone 50% de la minuta y 50% de la escritura pública, que sería lo ideal, ¿no? Para que desde la minuta ya vaya entrando flujo, ¿no? Pero en la práctica lo que se da en algunas ocasiones, en varias, es a la firma de la escritura pública, ¿no? Pero eso está ahí para que puedan tenerlo como negociación, ¿no? Ya si te lo observan, bueno, pues no, pero ahí lo conversan con su manager en todo caso. Pero por eso está establecido de esa manera. ¿Dudas? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Ok. ¿En qué régimen deberíamos sacar el tema del PUC? Deberían estar en el MIPE tributario, porque Tributario. por defecto esto está en el régimen general, no puede ser especial. Y si no puede ser especial, te queda el MIPE tributario o te queda el régimen general regular, ¿no? Porque en el que empiezas pagando menos del 10%, hasta 15 UIT, si mal no recuerdo, es en el MIPE tributario. Entonces, debería ir por ahí, ¿no? No es RUC 10. Claro, RUC 10 y RUC 20 bueno, RUC 20 es si eres persona jurídica. En este caso ustedes no van a ser RUC 20. RUC 20 es LIEN, RUC 20 es el estudio. No, ustedes son RUC 10, pero el régimen en el cual están es independiente, así son 10 o 20. ¿Okay? Tú puedes estar con RUC 10 en régimen general, en el MIPE o en el especial, pero la actividad inmobiliaria, así como la jurídica, no puede estar en el régimen especial. Y el RUC 10 también tiene un monto. Régimen MIPE, entonces. MIPE tributario. Y si te pasas
Sí, sí, Acá mucho. Bien aplica, rápido. acá aplica Eso sí o sí tienen que tener control. el documento para la suspensión, No, ¿no? eso es en el recibo por honorario. Sí. Como les digo, la actividad inmobiliaria está establecida tributariamente en el código como comisiones mercantiles. Y comisiones mercantiles está grabada con renta regular, ¿no? No puedes ir de régimen especial, que es 1.5. El régimen MIPE es el 10%, pero pagas un 1% mensual a cuenta. Y tienes que ver tus libros. Bueno, eso es otro tema tributario que lo veremos tal vez, si alcanza tiempo al final, ¿ok? Entonces, sigamos. Siguiente punto, el tema del plazo, que es básico. Hay que establecer el plazo, no veo inconveniente en ello. Y el tema de la firma Lien, o sea, firma Diego en este caso, y el propietario o los propietarios que tengan que firmar el documento. ¿Ok? No creo que haya ningún problema en ese sentido. Todo claro. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí. ¿Ok? Empezamos suave. Vamos al segundo punto. Pasó media hora. Estudio de títulos. ¿Qué es un estudio de títulos? ¿Quién sabe? La revisión de que de toda la documentación de la propiedad, la partida, Ujú. el HRQ, Que no tenga ningún tema legal. carga. Exacto. Para nosotros, para ustedes, tener su departamento listo para venderse en el momento en que aparece el comprador, no tiene que tener ningún tema legal. Porque cuando hay un tema legal, dos cosas: o tu venta se cae o tu venta se retrasa semanas o meses. ¿Ok? Entonces, en Lien, para evitar esos problemas, cuando ustedes captan la propiedad, tienen que enviarnos. Tienen un botoncito en Notion para solicitar estudio de títulos. Le pican al botoncito y nos llega automáticamente a nosotros un ticket para hacerles el estudio de títulos y tenemos acceso a los documentos que ustedes previamente ya han subido. Consejo: suban todos. Si no suben todos, no los vamos a atender. Nos va a hablar Gloria. Una Le va a Gloria. Una pregunta así, Orave, para sacar la partida tiene un costo, o sea, sí o sí hay que decirle al cliente que En lo saque la posible, partida, sí. o En lo podemos tomarle foto Sí, pueden tomarle foto, no es ningún problema. Igual nosotros lo vamos a verificar en el sistema. en el sistema. Exacto. Ok, pero eso no significa que me vas a mandar únicamente pues algo, o sea, una foto, de repente un número, ¿no? Sin mayor referencia. En lo posible traten de mandar o la partida completa o tal vez una más antigua, pero en donde estén los datos que nos permitan a nosotros acceder al sistema y hacer la vinculación con ello, ¿no? ¿Cuáles son los documentos? Justamente están aquí. Partida registral completa y actualizada, básico, ¿ok? La hoja resumen, que es el HR, y el predio urbano, que es el PU, entregados por la municipalidad en lo posible del año de que se va a vender, ¿ok? Porque el PU se utiliza para varias cosas y si es antiguo tal vez no nos pueda servir, ¿ok? Y el documento de identidad de los propietarios. Estos son tres documentos básicos, ¿ok? Son simples. Si no nos envían, no se va a atender. ¿Por qué? Porque así como ustedes, hay 50 agentes más que todos los días están enviando estudio de títulos, y si hay un estudio de títulos que tiene todo y otro que no tiene todo, se va a dar la prioridad al que sí tiene todo. Lo mismo en los contratos. Si no están todos los datos y nos mandan otro que sí está todo, ese va a ser la prioridad. ¿Ok? Salvo ciertas excepciones que ya lo coordinamos internamente, pero esa es la regla general. ¿Ok? Ahora, con el tema de los documentos, como les indiqué, deben estar todos. ¿Por qué? Porque si yo no reviso la hoja resumen, el estudio de títulos va firmado a veces por mí o por Joel, certificando que nosotros hemos revisado todo y hemos visto que todo está en orden o que todo no está en orden y te damos las observaciones. ¿Ok? Pero si yo no reviso un documento, yo no puedo certificar que tu propiedad tiene o no tiene algo. ¿Ok? Porque tal vez tú me dices, no, pero es el DNI, no pasa nada, ¿no? Y tal vez en su DNI le faltaba un nombre, que ha pasado, ¿no? Hay personas con 3 nombres a veces y se ponen 2 o se ponen 1. Hay un señor que era Octavio Demetrio Jesús, creo, y en su DNI apareció Octavio D. ¿no? Y fue un problema al momento de firmar, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que al menos estos 3 documentos son indispensables para asegurarles que su propiedad va a estar bien para la venta. Ahora, como un cuarto, ¿sí? La partida registral completa y actualizada, el propietario lo saca En SUNAR, si el propietario no puede sacarla, 2 cosas.
Ahí van a sacarse videos en donde les enseñamos cómo sacarla, y si aún no salen los videos o no lo pueden sacar, nos piden ayuda a nosotros y lo gestionamos. Ese es el numerito que está ahí arriba. Sí. ¿Sí? ¿Ok? Tiene un costo y lo pasan, pagan lo que- Sí, les pasamos el costo y nos pasan el costo y les entregamos su partida en el momento. Ujú. Ok. Entonces, ahora, como cuarto punto, los estudios de títulos es solo para ventas, ¿ok? Los alquileres no, porque bueno, un alquiler no reviste mucho tema legal para una transferencia porque únicamente estás cediendo la posesión. Entonces, solo se da para ventas, no para alquileres, ¿ok? Ahora, si es posible que su propietario les entregue el testimonio de adquisición, mediante el cual él adquirió la propiedad, también nos lo pasan. ¿Por qué? Porque por lo general, todas las ventas se dan con bancos, de comprador, ¿no? Muy pocas personas tienen el efectivo en el momento. Entonces, cuando se dé la venta, el banco también va a hacer un estudio de títulos y les va a decir, mira, hay esto. ¿Okay? Lo ideal es que nosotros ya hayamos visto todo eso y que no sea problema y evitar eso. ¿Okay? Pero el banco sí o sí les va a pedir su testimonio. Nosotros, ¿por qué no lo pedimos per se? Porque a veces no lo tienen y hasta que lo consigan es un tramitado, a veces está como 200 o 300 soles en las notarías y de 1000 operaciones, una tiene un problema en el testimonio. Entonces, estadísticamente no es factible pues, el pedir eso para recién hacer el estudio de títulos en el estadio en el que estamos nosotros. El testimonio, en caso que lo tengan que pedir, van a su notaría. Tienen que ir a la notaría. Claro, tienen que ir a la notaría. Hay dos opciones para conseguir tu testimonio si tú compraste un departamento en un momento y tal vez nunca lo recogiste. Dos opciones. Vas a la notaría en donde lo tramitaste y pides una copia simple o certificada, ¿no? Y deberían entregárselo, porque los testimonios no se pierden, no deberían perderse nunca. Si el notario murió, su archivo está o en otro notario o en el archivo del colegio de notarios, pero siempre va a existir. ¿Okay? Esa es una forma. La otra forma, que es más barata, pero puede demorarte algunos días, es ir a registros públicos y pedir el título archivado de tu compraventa. Cuando tú hiciste tu compraventa, tu notario envió un testimonio a la notaría, al registrador, para que lo inscriba. Y en ese archivo está también tu testimonio y puedes pedir una copia también de ahí. Ir a registros públicos y pedir. Título archivado de la compraventa. ¿Sí? Ok. Entonces, en caso de que sea persona jurídica, la ficha registral de la empresa o la copia literal de la empresa, que es lo mismo, y la vigencia de poder del representante, ¿no? Por lo general no se da mucho el tema de empresas, pero si es que se va a dar, ahí tienen la información, que son los documentos de la empresa como tal. ¿El testimonio lo pides para saber el precio en que se compró? No necesariamente. Pedimos, en compras-ventas lo vamos a ver más a detalle, en la parte tributaria, porque el testimonio tiene una implicación tributaria directa. Ok, entonces, ¿dudas hasta ahí? ¿No? Sí, seguro. Ok. Entonces, todo bien con el estudio de títulos. Nos van a mandar todo junto, entiendo, todo completo. Ok, listo. Ah, y el plazo son 6 días hábiles para poder entregárselos. Ujú. Entonces, desde que te va a llegar el ticket, Ajá. demora 6 días hábiles. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay que entender que hay que revisar todo lo más minuciosamente posible, ¿no? Y aparte hay varios tickets que también están pendientes, entre otras cosas. Entonces, pasamos a contrato de arrendamiento, que es lo más simple, creo que en el rubro se puede ver entre ventas y arrendamientos, ¿no? En el contrato de arrendamiento, el propietario cede el inmueble, todos lo sabemos, ¿no? Y el arrendador es quien arrendó y también puede ser un administrador. No se da mucho el tema del administrador aquí en Perú, pero si se diera la ocasión, un administrador designado por escritura pública también puede alquilar un inmueble. ¿Okay? Documentos. Nuevamente, hago mucho hincapié en esto porque sé que cuando ustedes cierran una propiedad están con la emoción de ya firmar en el minuto 2, ¿no? Desde que la cerraron, y muchas veces en ese ímpetu y emoción no se envía la información completa. ¿Okay? Y a veces, si nosotros no tenemos la información, no podemos acabar el contrato, hay muchos rebotes y ahí se demora más la gestión, ¿no? Porque nosotros recibimos un ticket y lo programamos. ¿Okay? Vamos, este primero, este segundo, este tercero. A veces llegamos a tu ticket y vemos, uy, pero falta esto. Y te decimos, oye, Lucía, falta esto.
¿no? Hasta que tú me lo vuelvas a enviar, pasa un tiempo más y al final el plazo se termina extendiendo y ustedes mismos no van a tener el contrato en el tiempo en que lo quieren tener, ¿no? Entonces es muy importante que indiquen eso. Ahora, sé que a veces los propietarios o las partes no dan los datos completos, ¿no? Por X motivo, pero tienen que ser muy incisivos con sus clientes, porque si quieren un contrato, evidentemente debe estar todo claro, ¿no? Al menos los puntos más importantes. Entonces, para que tengan en consideración ese tema, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la copia literal y el HRPO si no es venta? No, en ese caso no se va a aplicar para ustedes el tema, salvo que nosotros lo requiramos por algo que veamos en el documento. Solamente entonces la copia del DNI de los arrendadores. Sí, lo que pasa es que la copia de DNI y los datos del contrato. Ahora, lo que sucede a veces es que, bueno, la copia literal sí la vamos a pedir. El HRPU no, pero la copia literal sí, por lo mismo que les comenté hace un momento, ¿no? Nosotros nos debemos asegurar que quien va a firmar es quien dice ser, es que es un propietario. Entonces, 30 días de vigencia también. sí, exactamente. Aparte te lo van a pedir en notaría. En la mayoría de notarías te van a pedir la copia literal para firmar tu arrendamiento. ¿Okay? Hay notarías que no, como la Cruzado, tal vez en donde la mayoría firma aquí. Y de hecho las oficinas del estudio están al frente por si necesitan algo urgente también. Todos suelen cerrar en esa notaría. Aparte son bastante flexibles, ¿no? Entonces, la copia literal sí, para hacer esta verificación. Si no hay copia literal, porque hay departamentos que aún están en proceso de independización, ¿no? Necesitamos la minuta de compra-venta del propietario o su testimonio para asegurar que efectivamente él ha comprado y él es quien puede firmar, quien debe firmar, ¿no? Ok. Listo. El HRPU no, salvo que sea algo muy específico, ¿ok? Si hay un representante, tengan esto en cuenta, que pasa mucho también y se cometen varios errores. Cuando hay un representante legal, un apoderado, es necesario sacar una vigencia de poder. La vigencia de poder demora máximo 3 días en salir, ¿okay? No es algo inmediato. Y eso es lo que normalmente demora. A veces en el ímpetu no lo pedimos o no nos acordamos y cuando vamos a firmar en notaría te dicen, ya, ¿y tu vigencia de poder? Uy, no la tuve. Y encima dicen, no nos avisaron, ¿no? Pero si sabes que es con apoderado, por defecto tú tienes que tener en tu cabeza que va a haber una vigencia de poder y que tienen que tramitarla. Ahora, como excepción, pero solo como excepción, puedes tramitar la copia literal del poder, pero no es el documento idóneo para acreditar que el apoderado sigue siendo apoderado. Entonces, no todas las notarías te van a aceptar eso, así que no se confíen, ¿okay? Es solo una medida de emergencia y eso sí sale en el momento, es inmediato, ¿okay? Pero es emergencia nada más. Por defecto pidan la vigencia de poder o que se tramite con tiempo para que no haya mayor inconveniente, ¿sí? ¿Okay? Eso también aplica cuando, bueno, eso es de las empresas, ¿no? Pero también No necesariamente, hay muchos apoderados. Claro, hay muchos apoderados de personas naturales. Adulto mayor, de repente están en el extranjero. Sí. ¿Te refieres a una, por favor? Ok, sí. A veces están en el extranjero. Hay muchos propietarios aquí, al menos, que están en el extranjero y el que firme su mamá, su hermano, ¿no? Entonces, en esos casos es importante que pues, se pueda tramitar la vigencia de poder. Ahora, ¿por qué también es importante la vigencia de poder? Porque los poderes se rigen por un principio que se llama el principio de literalidad. Si en tu poder tú no pones, a esta persona puede alquilar y recibir los montos del alquiler, no va a poder hacerlo y no te lo van a aceptar en la notaría, porque no tiene las facultades. Así tú pongas, es un poder amplio y general, eso no importa. ¿Okay? Lo que importa es la facultad que dice expresamente. Y nosotros debemos revisar si la persona que estoy poniendo en el contrato para que firme tiene las facultades para firmar. ¿Okay? Por eso es la importancia del poder, ¿no? Y lo que queremos evitar es que estén en notaría y que pasen una vergüenza frente a sus clientes por no haber visto esas cosas muy pequeñas que pasan. Y quedan mal ustedes y quedan mal bien y quedamos mal también nosotros por no verificarlo antes. Entonces, tengan en cuenta ello, ¿no? Okay. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ok. Pago de impuestos, eso también es importante. Lo que buscamos nosotros es que ustedes puedan tener el mayor profesionalismo en la asesoría a sus clientes. Tanto el inquilino como el propietario, o el arrendador como el arrendatario, que son los términos legales, ¿no? En vez de inquilino.
Pero bueno, en caso de arrendador del propietario, este debe pagar el impuesto predial, el cual se puede exonerar si es que tiene más de 60 años, ¿no? Y el tema del impuesto a la renta. Son las dos obligaciones tributarias en el arrendamiento. ¿Por qué se indica esto? Generalmente, las personas no están acostumbradas en Perú a pagar impuesto a la renta por alquiler. Únicamente reciben la plata íntegra y bueno, y ya, ¿no? Porque la SUNAT no suele fiscalizar arrendamientos como tal, ¿ok? Entonces, ¿pero qué pasa? Muchas veces o en ocasiones hay personas que llevan su contabilidad interna y para que ellos justifiquen ese pago de alquiler necesitan que el propietario pague su impuesto, porque no pueden justificarlo si el propietario no paga su impuesto. ¿Okay? Eso es con personas naturales. Y cuando son personas jurídicas, cuando son empresas, la empresa siempre te va a pedir que el propietario pague su impuesto, porque la empresa sí o sí debe justificar esa salida de dinero. ¿Okay? Entonces, si son empresas, por defecto en su negociación incluyan el pago del impuesto a la renta. Hay casos en que por la emoción del cierre no lo mencionan y cuando el propietario, el inquilino dice ya, pero sí va a pagar el impuesto a la renta, ¿no? El propietario no lo sabía o no estaba enterado y es un 5% más que al final ocasiona muchos problemas, muchas rencillas o hasta que se caiga la operación. ¿Okay? Entonces, nuevamente, recuerden esto porque siempre lo digo y siempre se olvidan. Así que ustedes no se van a olvidar. ¿Okay? Siempre tengan en cuenta eso y que el propietario sepa que es una obligación tributaria, o sea, no es opcional. ¿Okay? Ahora, si él lo quiere pagar o no, y es su responsabilidad, ¿no? Si lo llegan a fiscalizar ya es un tema, ¿no? Pero de que es una obligación tributaria que todos los propietarios deben hacer, sí es así, ¿no? Lo mismo- No debería pagar, pero debes de solicitar su exoneración en la municipalidad. Y no tiene que tener otra propiedad tampoco. Ujú. Sí. Ok, en cuestiones de arrendatario, por lo general, por costumbre, se establece que el inquilino pague el impuesto, los arbitrios. ¿Ok? Ahora, ¿en dónde dice eso? ¿No? Hay inquilinos que te dicen, no, pero ¿en qué ley dice que yo debo de pagar los arbitrios como tal? Estos dos tributos, tanto el predial como los arbitrios y demás, están regulados en la ley de tributación municipal. ¿Ok? Ahora, ¿en esta ley dice que el inquilino paga arbitrios? No, no lo dice. En ningún lado lo dice. ¿Ya? Lo que dice esta ley es que lo puede pagar tanto el propietario como el poseedor, en este caso el inquilino. ¿Okay? Ahora, ¿por qué se justifica que el inquilino pague los arbitrios? Porque los arbitrios se traducen en los servicios que la municipalidad le presta a la persona que ocupa el inmueble en recoge de basura, en alumbrado público, en serenazgo, en parques y jardines, etc. Entonces, como quien va a gozar de esos beneficios es el inquilino, pues él tiene que pagarlos como tal. ¿Okay? Entonces, es así como se hace la negociación, en principio, ¿no? ¿Alguna duda respecto a esos dos puntos? ¿No? En el caso estaría alquilando una habitación y el propietario vive ahí, como que va a ser su roommate. Ese es un tema muy específico. La norma aún no se ha actualizado en esos casos de La mitad. ¿Se puede poner sería acuerdo entre ellos. Sí, sí. O no pagar. Por lo general, en estos casos, el propietario asume todo, ¿no? Y está dentro de lo que te cobran por la habitación. Pero puede ser un acuerdo interno. Okay. Todo. El predial también lo paga El propietario lo paga el predial. Sí, el predial siempre lo paga el propietario. Porque el predial grava el hecho de que tengas una propiedad. Por el hecho de tenerla, ya pagas ese impuesto. Entonces no puedes tú trasladársela al inquilino. O no hay sustento para trasladárselo al inquilino. Por lo general, ¿no? Ok, entonces todo queda hasta ahí. ¿Sí? Ok, entonces pasamos a compra-venta. Estamos avanzando rápido. Ok. Listo. Por la compra-venta, como todos. Sí. En el tema del alquiler, cuando tiene mantenimiento, Ujú. ya eso es muy aparte del precio del alquiler. Sí, sí, sí. En todos nuestros contratos el mantenimiento se regula aparte, como tal. A menos que en negociación acuerden que sea así, que sea lo contrario. Por general esa parte. Para esas modificaciones también lo ponemos a la hora de presionar ET en el Notion. No, en este agregamos? caso es cuando presionan solicitar arrendamiento. Ah, ok. Claro. Todas las consideraciones específicas, ustedes no
nos lo ponen ahí y ya nosotros le damos forma en el contrato para que sea legalmente correcto, ¿no? Y en 6 días nos lo mandan actualizado. No, no. El contrato de arrendamiento por lo general está en el día o el siguiente día, si lo mandan en la tarde, noche, pues, ¿no? Como tal. No. Siempre procuramos tener el contrato lo antes posible porque entendemos que el rubro es ágil. Y si nosotros nos demoramos 3, 4 días en hacer un contrato, pues ya se murió toda la operación. Ujú. A menos que nos digan, mira, he firmado un arras hoy día y mi compra-venta lo voy a firmar en 2 meses, ¿no? Pero te voy enviando el ticket. Bueno, en ese caso sí lo vamos a prorrogar un poco, ¿no? ¿Y en alquileres se puede firmar separación? Sí, sí, Porque a veces acostumbran dar un mes claro, como separación. y Sí, sí, ya también. se hace el Ujú. contrato. Ok, bueno, ¿alguna otra duda con respecto al alquiler? ¿No? Ok. Quisiera, antes de avanzar al alquiler, bueno, no está acá porque ya es un punto más específico, pero creo que tienen que saberlo para que se lo digan a sus propietarios, ¿ok? Hay 2 cláusulas muy conocidas cuando firman un contrato de alquiler. ¿Quién le sabe? Lo de elevación de escritura pública. Está por ahí. O la de desalojo express. Ya, esa es una. Y la otra que es... ¿Que puedes ir en cualquier momento del año a ver la propiedad? No necesariamente. Hay otra que es también de... Está relacionada con el desalojo. No suele arrendar. No, esa también, pero no es específicamente a la que me refiero. Eso. Allanamiento futuro se llama. ¿Ok? Hay 2 cláusulas que los propietarios, bueno, los que están acostumbrados ya a alquilar, deberían sabérselas. Pero hay un error que se comete a veces por los propietarios o por algunos agentes independientes también, ¿no? O por desconocimiento muchas veces. ¿Cuál es? Como tú en el arrendamiento estás cediendo tu propiedad a un tercero, ¿ok? En el Perú, sacar a un tercero de una propiedad es muy complicado. O sea, es muy complicado. Porque la posesión está muy protegida, en exceso, creo yo, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismo se ha regulado para que saques a tu inquilino? 2 puntos. El allanamiento futuro y el desalojo express o el desalojo notarial, que son cláusulas que uno coloca en el contrato para que si tu inquilino no te paga, tú puedas sacarlo, entre comillas, lo más rápido posible. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Allanamiento futuro y Desalojo expreso o desalojo notarial, que es lo mismo. Ujú. Por lo general, las personas te dicen que vaya mi cláusula de desalojo notarial, porque esa es la más rápida. En estricto, sí es la más rápida, ¿ok? Porque la de allanamiento futuro, ¿qué ocasiona? Que cuando tú quieras sacar a la persona, tengas que presentar un proceso de desalojo, que es lo regular, ¿ok? Y en el proceso, la persona no pueda defenderse. El allanamiento en procesal civil, en un juicio civil, significa que la persona acepta lo que el demandante está diciendo. ¿Okay? Entonces, como hay un allanamiento futuro, hay una aceptación futura de que no pagué, entonces no puedo defenderme en el juicio. ¿Okay? La única defensa en el juicio en esos casos es si efectivamente ha pagado y lo demuestra, ¿no? Pero si no ha pagado, ya no puede apelar, no puede meter nulidades ni nada. Únicamente la siguiente resolución es la sentencia y el lanzamiento. ¿Okay? Entonces, tu proceso de 5 años lo acorta a 1, pero igual es 1, u 8 meses. Entonces, si bien es cierto, lo puedes sacar en un plazo en comparación más corto, igual pues son 8 meses que no arriendas, no percibes, o 1 año, o año y medio, ¿no? Entonces, sigue en posesión. sigue en posesión. peleando. Si bien es cierto, en el juicio tú puedes cobrarle lo que no te pagó, pues es complicado. Se puede hacer, pero va a demorar mucho tiempo, te va a costar abogados, mucha plata, entonces no es lo ideal como tal. ¿Ok? Según lo que tengo entendido, esto solamente funciona si es que se hace la escritura. No, O sea, son 2 cosas. se ingresa Ahí voy. ahí. El allanamiento futuro funciona solo con contrato privado con firma legalizada o si está en escritura pública, ¿ok? Pero la mínima formalidad que se establece para que tú puedas acceder al allanamiento futuro es que tu contrato esté con firma legalizada. Claro, Si no son está- dos opciones, ¿no? Claro, si no está con firma legalizada, no vas a poder acceder a esa cláusula o recurrir a esa cláusula en el momento en que quieras sacar a tu inquilino, ¿ok? Ahora, vamos a la segunda opción, que es la más blindada. Es como tu contrato con armadura, ¿no? Que es tu contrato de arrendamiento lo elevas a escritura pública a través de una minuta que la hacemos nosotros, la firmo yo, la firma Joel,
porque es necesario la firma de un abogado. ¿Okay? ¿A qué te da acceso el que tú eleves escritura pública a un contrato de arrendamiento? Te da acceso a la famosa cláusula de desalojo notarial. ¿En cuánto tiempo sacas a alguien con desalojo notarial? Aproximadamente 2 meses, más o menos, 2-3 meses. Me ahorraste 6 meses. ¿Por qué es la diferencia? Porque en este caso tú ya no vas al juez, tú vas al notario. Quien verifica si se hizo el pago o no es el notario, y el notario lo va a hacer rápido. A diferencia de si te vas a un juez hasta que él revise tu demanda, tu escrito, pasa 1 o 2 meses y por eso se demora. ¿Y recomendarías en todo caso, Rubén, siempre aplicar ese tipo de...? Sí, pero la mayoría no lo quiere hacer porque es caro. Es que una inscripción en registros le puede costar 700 soles. Ahora, hay que tener en 900 cuenta un euros. punto ahí. Para acceder al desalojo notarial no es necesario que esté inscrito en registros públicos. Solo es requisito que esté por escritura pública. ¿Ok? Que tengas tu testimonio de arrendamiento, el cual puedes inscribirlo o no puedes inscribirlo, ¿no? Pero para el desalojo notarial al menos no es requisito inscribirlo en el registro como Entonces, tal. ¿pero cuánto sería el costo que tendría? ¿Cuál sería la diferencia? En costos más o menos va entre 500 soles un contrato por escritura pública de arrendamiento, entre 500 a 700 más o menos, ¿no? Y eso es lo que al final no desea pagar. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia de escribirlo a registros públicos? La protección que te da inscribirlo a registros públicos es que si después tu propietario vende esa propiedad, quien compra va a respetar tu contrato por defecto. Así no esté en el contrato que va a respetar, tiene que respetarlo porque ha comprado sabiendo que hay un inquilino. El registro público da publicidad a terceros en nuestro país. ¿Okay? El registro público, bajo la normativa peruana actual, no te otorga derecho. Tu derecho está en tu contrato, en tu testimonio, en tu minuta. ¿Okay? El registro público únicamente te da el beneficio de que opongas ese derecho con terceras personas. Pero es un derecho que tú ya tienes. ¿Okay? Entonces, retomando el tema del alquiler, la recomendación siempre que tienen que hacer ustedes, ya queda en el propietario si lo hace o no, es que lo lee por escritura pública. Como tal, porque si pasa algo, va a ser lo más seguro que pueda tener. Por lo general no se da, a menos que sean los propietarios muy cuidadosos o que sean montos muy elevados. A veces hay locales comerciales de tickets muy altos. Entonces la recomendación es que en esos casos se haga por escritura pública. Entonces, ¿dudas hasta ahí? ¿No? Ok. Entonces, vamos a compraventa nuevamente. Bueno, una definición básica que creo que ya todos la sabemos. ¿Okay? Vamos a partir por aquí. ¿Okay? Una compraventa en Perú es válida cuando firmas escritura pública, cuando se inscribe en registros públicos o desde que firmas tu minuta. ¿Qué dicen? Yo creo que me dijiste, firmas Desde tu minuta. ¿Por qué? Yo creo que Contrato privado. Ya, pero aún no te han pagado toda la plata, ¿no? Yo En la creo minuta. que está en registro público. De que está en escritura pública, Sí, porque han habido casos que se cae la minuta. ¿no? No, desde que haces la minuta ya tienes una obligación, hay una obligación contractual. Claro. En el Perú, al menos en el Perú, ¿no? La compra-venta se consuma según el código, con la sola obligación de enajenar, o sea, con la sola obligación de vender. ¿En dónde está esa obligación? En tu minuta. Cuando tú firmas una minuta, así te paguen un sol nada más, ya hay una transferencia de propiedad y la otra persona está obligada a pagarte el restante. Y tú puedes obligarlo a pagarte el restante. ¿Y cómo es en los casos que, por ejemplo, nos han contado acá que Se cae. se cae? O sea, como que dicen, Penalidad. ya no quiero. Se resuelve el contrato. Entonces, hay Pero una tienes que cláusula de resolver. Hay una cláusula de Esa resolución. Ajá, Ambas pero partes tienen que estar de dijeron que acuerdo. había pasado que no se había puesto la cláusula. Claro, ese es un punto específico. ¿Ok? Actualmente todos los contratos deben ir con penalidad. Exactamente. Penalidad. Penalidad. O siempre que cierren un trato, sean insistentes en que debe haber una penalidad, porque un contrato sin penalidad puede caerse en cualquier momento y no haber consecuencias. Entonces, a ti como agente, ni al propietario, ni al vendedor, ni al comprador, le da la seguridad de que efectivamente vaya a concretarse todo el trámite. El 10% si te vas en el... Por lo general es el 10%. ¿Ok? Pero al menos nosotros no les vamos a enviar un contrato sin penalidad, a menos que tengamos autorización de Diego, ¿no? o de Leonardo o de su manager como tal. Pero por defecto los contratos van con penalidad. Los clientes saben que tenés penalidad. Hay clientes que no quieren penalidad, les asusta. Pero un contrato serio tiene penalidad, siempre. Sino que a veces ya abusan con las penalidades y a veces eso es lo que los asusta. Pero Porque si estás ponen tan seguro, montos. de ahí manera, cuando negocias, le dices,
Claro, ahí ya viene su habilidad Ahí como vendedores. Simple contrato. ¿Ok? Entonces, como preámbulo a entrar el tema de la compra-venta, tenemos que tener claro estos 3 documentos. ¿Ok? El contrato privado, la minuta y la escritura pública, porque lo vamos a ver todos los días. ¿Ok? ¿Qué es un contrato privado? Un contrato privado es un acuerdo de voluntades, en buena cuenta. Lo puedes hacer en cualquier soporte, en una hoja jabón, en un papel higiénico, en lo que sea. Es un contrato válido. ¿Ok? ¿Verdad? Una servilleta en un almuerzo. Es válido, sí, ¿No? es válido, claro. ¿Ok? El contrato que nosotros firmamos de alquiler, el convencional, es un contrato privado, no es una minuta. ¿Ok? Hay un acuerdo y demás, lo legalizamos para tener el acceso al allanamiento futuro y para darle fecha cierta al documento. ¿Ok? Pero es válido. Ahora, en las ventas, cuando vemos este tipo de contratos? Muchas veces cuando compramos lotes, a veces, o cuando firmamos un arras. Un arras es un contrato privado, no es una minuta tampoco. ¿Ok? Entonces, pero es un documento válido. ¿Ok? Ahora, el siguiente... No es una minuta el contrato privado. No. Toda minuta es un contrato. ¿Ok? Pero no todo contrato es una minuta. ¿Sí? A ver, Sí, claro, el es como arras que... es previo a la minuta, es como que también es un contrato, pero privado. privado. Ujú. La minuta es un contrato privado. La minuta no es en teoría es un contrato privado, pero tiene ciertas formalidades para que llegue a ser escritura pública. Ah, ya. Ujú. Digamos Es como que el un contrato privado es el nivel 1, en formalidad tu minuta es el nivel 2 y la escritura pública es el nivel 3. ¿Ok? Vamos a entenderlo así. Entonces, el siguiente nivel en formalidad contractual es una minuta. ¿Por qué? Porque la minuta, la norma presume que lo ha elaborado un abogado, un conocido en el derecho. ¿Ok? Y que debería saber las normas, las cláusulas y demás, y tiene que estar firmada por abogado. Acuérdese de esto, porque nuevamente a veces en la emoción del cierre tienen su minuta de notaría. Uy, no lo firmó Rubén. Rubén, ¿dónde estás? Hay que ir desde el otro lado a firmarle en notaría y en verdad. le elevas el orden, pues, ¿no? Porque en el contrato privado solamente Ambas las partes. partes. Claro, sin conocimiento y en jurídico la lo pueden minuta firmar. Ya hay ya está el abogado. Exactamente. Y se entiende que el abogado ha velado porque la minuta cumpla con las cláusulas. Muchos abogados no lo hacen, ¿no? Pero se presume. Es el abogado el que vende. No. Es el abogado quien certifica que la minuta está redactada de manera jurídicamente correcta. Pero es de quien está haciendo la venta. No. Ah, el abogado del que vende. Claro. Puede ser de uno o de otro. En nuestro caso, bueno, Pero si estamos de acuerdo en las cláusulas, basta que sea un abogado en todo caso. basta que sea un abogado. Sí. Está bien. Ok. Vamos a hacer una pausa hasta que venga Cintia. Voy a aprovechar un segundo, Rubén. entonces. Sí, claro, aprovechen. Un break. Pequeño break. Por aquí entramos ya a lo más denso. Acá. ¿Y el arras Me voy dónde a pegar un figura acá? cafecito. Ok. ¿Y el arras dónde figura acá? El arras está aquí. Creería que lo han puesto atrás. A ver. En ninguno. Acá está. Ajá. El arras es un precontrato. Es como de tu nivel 1 al nivel 0. Es un precontrato, es un preacuerdo, ¿no? Para que tú firmes. Aún no llegamos ahí. Aún no llegamos Ah, ahí. ya. Porque por algún motivo no puedes firmar tu minuta en su momento. Sí, es que ahorita mencionaste el arras y dije, ¿dónde está? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí, ¿Cómo está tus ¿Lo de papás? la casa? Sí. Bien, hoy día le escribí al abogado temprano y le pregunté que cómo iba. qué está? Pues, Ujú. Ajá, porque siento que ella está, o sea, la otra parte está haciendo que se demore. ¿La otra parte? Sí. O sea, mi tía, la que quiere la casa. Ya. Como que. O sea, pero les conviene, ¿no? Que se demore. ¿A nosotros? Sí. No nos conviene tanto. ¿No? Por el desalojo sí les conviene. Porque, o sea, igual ya salió el tercer remate. Ujú. Ha salido que está Desierto. desierto, ajá, Ujú. los tres. Falta uno. Ya. O creo que son 3 o 4. Son 3. Bueno, hasta ahora está desierto. Ya. Eh,
porque creo que han ido personas a preguntar a mi casa, pero Ujú. hemos puesto carteles Ah, ok. que dice que está en litigio. Claro, Entonces hemos puesto en todo el segundo piso, claro. como para que... Porque tengan miedo. Ajá, y han preguntado y mi mamá dijo que la casa está en juicio hace 8 años, Ujú. que hay un tema legal, pues, Claro, y como que ya se han ido. ok. No, pues nadie quiere Bueno, comprar un problema. claro. Muchas veces la gente que compra en remates es para remodelar Claro, y vender. y vender. Claro. Ajá. Entonces, bueno, pero nos dijo que iba a ir hoy día al juzgado del Callao Ujú. para ver cómo iba. El tema penal o el tema civil. Porque Hay un tema dos. penal, claro. Ajá, el penal está en el Callao Ya, y el civil está en Lima. claro. Entonces el tema penal. Claro, en el audio que mandaste que lo escuché, Ujú. pero ya no te puedo responder, bueno, se me pasó. Ujú, no te preocupes. Sí, veo que hay un tema penal también que él dice que eso es la salvación. Sí, es que habían 3 juicios. Claro. Ya se ganó uno. Ujú. Uy, cuidado, cuidado, ¿Cómo cuidado. golpea el frío, Rubén? Que literal Hace entra frío. un- Sí. Oh, te golpea Te, el te frío. dije, yo me estoy congelando. No, yo sí estoy abrigadito. Yo me estoy congelando. Para colmo siempre tengo la temperatura más No. baja que las otras No. personas. Y de por sí las mujeres la tenemos más baja Claro. que los hombres. Qué frío. Yo al menos sin café. ¿Pero tuvieras tomado café? Así más o menos. O, pero ¿Quieres ponte un café? café. Pero ponte un café. Sí, oh, café. Ya te digo. Vaya, Mecho. Congélate. Aprovecha, Voy a aprovecha. pausar. Acá grabé todo igual para que se lo mandemos a Daniel. A Daniel, sí, yo también lo tengo. Sí. Gracias. Listo. Sí, qué frío hace. Entonces todo tranquilo. Más o menos. Anteayer operaron a mi mamá. Uy, ¿de qué? Tiene cáncer. Uy. Y ¿Pero todo bien? No. o sea, le han operado y todo bien.
ahorita mi hermana está viendo porque le han encontrado 3 tumores en la tiroides. Y Ok. o sea, tiene 6 años más que yo. Claro, Yo, súper o sea, joven, ¿no? ¿cómo? ¿Por qué? Claro. Así que yo me paro, bueno, he estado yendo a chequearme porque ya uno No, está claro, o pasado. sea, tienes que tener cuidado. A mí me salió esta cosa en el ojo, de acá. Claro, ¿y qué es? También se seco, pero ¿En creo serio? que de verdad es lo que no. No veo otra explicación. Pongan las aplicaciones sus estaban en 60, 50, 70. Solamente porque siempre los taxis volaron. Y luego ya A los taxis estuvieron criminales en en diciembre estuvieron criminales. Sí, mi mamá vive en la punta, o sea, mis papás viven en la punta y mis abuelitos viven en Salamanca. Y, o sea, me decían, pues Ay, venir a no. recogerme para llevarme porque me está saliendo 70 soles. Y yo, sí, está Muy fuerte, criminal, muy fuerte. criminal. ¿No tienes frío? Sí, ¿Podemos bajarlo? Sí, claro. pero sí Lo hay que que pasa es pedir que- en recepción. Ah. Pero Ah, está un- pedimos, si no. No se puede porque sale que está bloqueado. Ah, bueno. Pero si quieren les digo, No, yo decía por ti que esas son mangueras. Yo estoy normal. Normalmente congelado. O sea, pero te estás congelando, pues voy No, a... pero con el cafecito creo. No, pero de ahí te enfermo. No queremos que se me enferme porque hay que vender, por favor. Cuidado. Hermano, ¿cómo estás? Estoy en capa. Hasta las 12 y algo más. Ya. Bueno. Hola. ¿Qué tal? Para subir un poco la temperatura en la sala Limatambo. Sí, me tambo. Ahorita me encargo, lo voy a Ok, hacer ok. por acá. Pero no tanto tampoco. Pero sí está muy abajo, que Creo se está congela. apagado. No, está en 23 grados, dicen. Ay, entonces lo bajo a 21. No, para subir, digo. ¿Quieres más frío o más calor? Más calor, Ah, sí, está muy frío. Está muy frío, Ya, sí. Me encargo. pero Entonces, tampoco tanto calor. Está en 23. Sí, está frío. Está Ya, frío, lo sí, pongo raro. en 24. Ok, ya. No, sí, que haya, porque hay bastantes personas. Es que- Yo solo tomo tequila. Solo tomas tequila. Sí, no me gusta la cerveza, no me gusta el whisky, no me gusta el ron. Solo el gin me cae súper mal. te creo. Solo tomo tequila. Y el Jagger, me tomo un shot y ya perdí la memoria. No sé qué Ah, hacer. borraste casi. Total. Pero con tequila puedo tomar una botella entera. Wow. No te puedo creer. Esta es una foto del frente. Antes de todo. Qué bonito. La veo en pose a todas. Antes de todo. Antes de todo. Ay, perdón. Ya después ya no. Que mi cumpleaños ha sido el 31. Ah, ok. Después ya no se muestra. Habrán puesto pausa, ¿no? No, creo que no. ¿Sí? Ah, ya. Ok. Hemos tenido un break para que la gente tome su cafecito. Los últimos Sí, 5 por minutos. favor, recordar eso. Borra, Ok, borra. sí. Oye, sí, han dicho confesiones. Ok. Entonces retomemos, porque si no se nos va la hora. Uy, ¿quién me llamó? Ok, listo. Entonces la minuta es
es más importante que el contrato privado porque ya tiene la firma de un abogado. Exactamente, ¿ok? Ahora, su minuta se va a transformar en una escritura pública, va a evolucionar a escritura pública. ¿Quién le ayuda a evolucionar? El notario, ¿ok? La única forma de que llegues a escritura pública es a través de una minuta para este tipo de casos, ¿ok? No hay otra forma. Para siempre llegar a escritura pública tienes que haber tenido una minuta previamente, firmada por abogado. Si no tiene firma el abogado habilitado, no va a funcionar. ¿La minuta tiene que llevarse a la notaría en físico o puedo hacer el trámite En con un físico. escaneado? En físico. En físico. Ujú. En físico. Entonces, retomando, ¿ok? Cuando ustedes cierren una venta, dos cosas. O firman un arras, que ya lo ven con la parte comercial, o firman la minuta de frente si es que ya tienen todo, que es lo más recomendable, ¿no? Pero tiene que firmarse sea uno o sea otro. El arras es algo más sencillo, ¿ok? Es un contrato preparatorio, un contrato previo, ¿no? Pero idealmente, si todo está listo, no vamos a la minuta de frente, ¿no? Para ya asegurar el 100% de la operación. ¿De qué es ¿Cómo? condicional el arras? Ok. O sea, ¿a qué es condicional que sea un arras o una minuta? Ok, vamos a ir a arras entonces, ¿ok? ¿Qué es? ¿Han escuchado el contrato de arras? Sí. ¿Sí? Ya, en realidad no se llama contrato de arras, por más que... Sí, no se trata. ¿Cómo se llama? El, Tienen toda la vida. el nombre jurídico correcto es contrato preparatorio con arras de retractación o con arras confirmatorios, ¿ok? El arras es el dinero que tú entregas como tal, pero ese dinero está en un contrato. Entonces, ¿Puedo lo que repetir? contrato preparatorio, Ya. en nuestro caso, con arras de retractación. ¿Por qué firmamos arras de retractación? Hay dos tipos de arras: arras confirmatorias y arras de retractación, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que muchos no saben muy bien cuál es la diferencia. La diferencia es que el arras de retractación te permite retractarte, ¿ok? Asumes tu penalidad, pero ahí muere. Como su nombre lo dice. ¿No? Exactamente. Me retracto, toma tu penalidad y me voy, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un contrato preparatorio, no es tu minuta, ¿ok? Aún no estás transfiriendo la propiedad ahí. Te estás obligando a firmar una minuta donde la vas a transferir. Y si no la firmas, hay penalidad, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia con las arras confirmatorias? Las arras confirmatorias implica ya la celebración del objeto final del contrato, es decir, la transferencia. Cuando tú firmas unas arras confirmatorias, tú ya estás transfiriendo, entre comillas, la propiedad en ese sentido, y la otra persona está obligada a pagarte el 100%. Digamos que ya en ese momento, o sea, en la confirmatoria, ya existió transferencia. Exactamente, ya hay una obligación de enajenar, como lo dice el código. Entonces, si bien es cierto, la penalidad es la misma, ¿cuál es la consecuencia? Si la otra persona está entercada en que tú se lo vendas o en que lo compre, puede hacerte juicio y obligarte a que tú le vendas la propiedad u obligar al comprador a que la compre. ¿Ok? Nadie la Entonces, firmará. esta arras de confirmación. Muchas personas firman las confirmatorias, a veces por error o a veces porque, bueno, ya quieren asegurarse al 100%, ¿no? El que va a comprar, No necesariamente, ¿ah? Depende, ¿no? Ahora, como el arras confirmatorias puede traer problemas posteriores, nosotros no lo firmamos, a menos que las partes lo soliciten, ¿ok? La consecuencia inicial es la misma, tu penalidad y ya, Por ¿no? eso Entonces, mejor es de frente minuta. sí, pero hay casos en los que tú quieres asegurar en el mismo día, ¿no? Entonces ahí es mejor un arras. La minuta ya tiene una transferencia de por medio. Sí, la minuta con la minuta ya se concreta la transferencia de propiedad, salvo que se establezca una cláusula de reserva. Una proporción, ¿no? Por No. 10%. Todo, sí. ¿La minuta ya tiene que tener todo el abono? No, es que estamos confundiendo las cosas. Una cosa es que yo te transfiero mi propiedad y otra cosa es el precio de venta. Ah, no, lo que me refería es el dinero. Ah, La minuta por lo puede- general 10%. 10%. 10%, sí, por lo general. Parcial. En el arras. El arras puede ser por cualquier monto. ¿Ok? Pero les digo esta diferencia porque a veces las personas no tienen clara una diferencia entre las confirmatorias y las de retractación. Claro, porque en algún momento me dijeron a mí de que la de retractación era de que no pagabas penalidad. No, en ambas se paga penalidad. No. En ambas hay penalidad. Es que es un tema más de consecuencia jurídica. Consecuencia jurídica es que en uno, aparte de tu penalidad, te pueden obligar mediante juicio a cumplir con la obligación de comprar. En la otra no, en la otra yo pierdo,
pero tengo el derecho a retractarme sin consecuencias jurídicas, más allá de la penalidad. Esa es la diferencia. Y como nuestro trabajo es vender y no estar en juicios, por lo general firmamos arras de retractación, donde, ok, no vendiste tu penalidad, y bueno, lo vendemos otra vez, ¿no? No hay ningún problema. Y aparte del arras, un porcentaje igual entra para ustedes. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces lo que vamos a firmar nosotros es contratos preparatorios con arras de retractación. ¿Ok? Una consulta, porque sí me tocó el caso que se iba a vender una propiedad y pagaron un arras, pero a las finales no se llegó a vender con esa persona, perdió el arras, pero sí le pagaron a la gente la comisión de ese arras. Ahora, esa cláusula, digamos, de que si no se lleva a cabo la venta, pero sí hay un monto de por medio. Está en la intermediación. En la intermediación. ¿Sí está? Sí está. Sí. Es el 50% del arras como tal. Mira, el 50% de la porque Claro. le dieron como 30.000 o 60.000 dólares. Entonces, Hay una que hace doble. Lo que pasa es que ya es un tema de negociación. Por lo general, los arras no son tan grandes. Claro. Lo que pasa es que esa propiedad estaba como 800.000. Entonces, Claro, es un ticket bastante alto. sí, por eso Entonces ya ahí entra una cuestión de negociación, porque cuando se ha consignado que que se debe pagar la comisión como tal, como los arras no suelen ser tan grandes, los propietarios reclaman y dicen, oye, pero si es de tu comisión y mi arras no es tan grande, te vas a llevar todo mi arras, ¿no? Es por eso que se modificó al 50% del arras, del monto que se ha dado en arras, y los propietarios ahí no les hacen tanto problema. Ahora, si ustedes pueden negociarlo mejor, ya es una cuestión de ustedes, ¿no? Desde sus habilidades comerciales. Normalmente el arras es, ¿te gusta el departamento? ¿Te gusta la casa? Sí. ¿Cuánto me puedes dar ahorita? Yo no le muestro a más nadie esta casa. Ya te doy $10.000. Ok, y haces el arras. Ese es el objetivo. El objetivo es la rapidez. ¿No? Es, oye, ¿te gustó? Sí, ya perfecto, todos aquí. Hasta mano lo puedes hacer. En teoría sí, pero nosotros lo manejamos de manera formal y se firma en notaría. Lo firmamos en notaría, claro. realizan firmas. Sí, para que tenga más fuerza, ¿no? ¿Es un contrato de arras en el sistema? Sí, están todos los Para contratos. descargar. Sí. Pero por lo general nos lo piden a nosotros y lo tenemos en el mismo día, ¿no? Ahí en el momento si se necesita. Pero si digamos esto de la casa de playa, que estamos en Asia y tal. Sí, lo puedes hacer. Lo firmo Pero ya es un ahí. tema más comercial, ahí ya no entramos. La autorización o el cómo hacerlo ya no depende del área legal, es un tema más un manejo tuyo o con tu manager o con tu... Bueno, sí. Pero si puedes tú cerrarlo ahí mismo, pues espectacular y lo regularizamos después quizás de un contrato más Claro, formal. claro. Sí, pero no hay impedimento, ¿no? O sea, les establecemos los mínimos. Si ustedes pueden hacerlo mejor o lo cierran ahí mismo, ya es un tema de cada uno, ¿no? Pero la mínima seguridad legal sí la brindamos para que no haya ningún problema ni para ustedes, ni para los clientes, ni para el bien. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda más con el arras? ¿No? Todo claro, entonces. Ok, hay casos en los que las partes establecen condiciones específicas como que, ok, no se aplique el arras solo en cierto supuesto, o va a aplicarse solo si el banco no me da, bueno. También es factible hacerle un arras, ya nosotros lo integramos en el contrato. Claro, porque ¿no? ¿qué pasa si están en el proceso de préstamo de crédito y de pronto el banco le dice Exacto. "¿Sabes qué? No te lo voy a dar y sí, pues es ajeno a las partes a veces, entonces en ese caso no hay penalidad. Ahora, no se confundan, si ustedes firman una separación sin penalidad, eso no es un arras. O sea, No. no. Es una mera separación, ¿no? Para que sea un arras, tiene que haber penalidad, sí o sí. Entonces, si van a firmar una separación por acuerdo, sin penalidad, nos indican es una separación y les hacemos su contrato de separación sin las condiciones del arras. Pero si me dicen arras, por defecto entiendo yo que va a haber una penalidad, ¿no? O sea, en separación seguro no hay que va a comprar. penalidad, ¿no? O sea, si tú pones en la cláusula, una de las cláusulas en la separación, es de que si es que se retracta va a perder. Ya es un arras. Ya es un Ya es un Sí, no es un arras. Ya sí, Sí. entonces sí. Pero bueno, ya. Claro, los contratos son flexibles, ¿sí?
Pero hay contratos típicos y atípicos. Los típicos son los que están establecidos en el Código Civil y están normados en el Código Civil, que tiene que tener ciertos puntos, ¿ok? Los atípicos son los que no están en el Código Civil y tú puedes hacerlos como se te dé la gana. En este caso, el arras está en el Código Civil, entonces hay que seguir ciertas cláusulas y ciertas formas en ese punto, ¿no? Pero la separación no. La separación no es, bueno, firmo y acuerdo lo que yo quiera, en realidad. ¿Es válido? Sí es válido, ¿no? Pero siempre buscamos proyectar profesionalismo, ¿no? Y eso es, ok, lo va a hacer el estudio, lo va a hacer el área legal y pues el comprador o los vendedores tienen más seguridad de ello, ¿no? Y también si tienen dudas, sus clientes, no hay problema en que se programen llamadas o meets para explicarles el contrato, bueno, si es algo muy relevante, ¿no? Para que la operación se pueda cerrar, ¿no? A veces hay dudas del procedimiento mismo y demás. Entonces, estamos para respaldarlos en ese sentido, ¿no? Y para solicitar, por ejemplo, una reunión así, ¿es también por el no-show? No, lo coordinan con nosotros directamente. Ah, ya. Sí, sí. Porque va a depender de la agenda también, ¿no? ¿Con Gloria? No, con Joel o conmigo. Ahí lo coordinamos. Ok, entonces vayamos con la minuta, que ya es lo que viene después del arras, ¿ok? Tengan en cuenta que los datos para el arras, si bien es cierto, son parecidos a los de la minuta tiene más datos. Entonces, si me dicen, oye, hazme la minuta, pero ahí te mandé el ticket del arras, házmelo ahí mismo, no lo vamos a hacer. ¿Okay? La minuta tiene su ticket, porque hay información adicional que no te la he pedido en el arras. Entonces, si yo empiezo a hacerlo con lo que tengo en el arras, va a quedar incompleta y lo voy a dejar a medias y voy a pasar a hacer otro que sí esté completo, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Mientras más orden tengamos, más rápido van a tener su documento y más rápido va a ser la coordinación y más rápido van a cerrar y más rápido van a cobrar su jugosa comisión. Exactamente. Entonces tengan en cuenta eso, no se olviden. ¿Okay? Entonces, minuta. Cuando hagamos la minuta, bueno, esto es un tema netamente comercial. Nosotros les enviamos el documento a ustedes por el ticket. Lo van a recepcionar, los vamos a etiquetar y ustedes se lo tienen que pasar a las partes para que lo puedan revisar. Si hay alguna modificación relevante, nos lo rebotan a nosotros y nosotros le damos forma de lo que, bueno, evaluamos si es posible o si no es posible, ¿no? Hasta tener la versión final como tal. Una vez que tengamos la versión final, no se olviden de coordinar para que nosotros lo podamos firmar, ¿ok? Y tenemos que recoger Se lo enviamos o lo recogen, ¿verdad? Es un tema de coordinación, no es ningún problema. Sí. Entonces hasta ahí todo claro, ¿verdad? Bueno, y finalmente escritura pública. Cuando ustedes vayan a hacer un cierre, hay dos estadios, ¿ok? El primer estadio es cuando firmas tu minuta. La minuta es válida con las firmas manuscritas de las partes, ¿ok? No es necesario como requisito de validez que el notario legalice las firmas, ¿ok? Hay personas que creen que para que valga tiene que estar en el notario. No es así. Tu firma en el documento le da validez, es suficiente. Pero por seguridad para ambas partes lo hacemos en notaría porque la notaría le da fecha cierta y certifica que quien firme es quien dice ser. ¿Okay? ¿Es la minuta? La minuta. ¿Ah, sí? ¿Okay? pero no necesariamente. No, tiene que hay leer. casos en que hemos firmado acá ¿Puedes inclusive, hacer, ¿no? ¿Puedes hacer dos actos en uno, la minuta y la escritura? Sí, cuando no es con banco. Cuando es el contado. Cuando es al contado, lo puedes hacer en un mismo día todo. Si coordinas previamente con la notaría para que lo tengan listo. ¿Ok? Pero cuando es con banco, nunca se puede hacer todo en un mismo tiempo porque el banco en su desembolso, en su estudio de títulos, se demora días. Entonces tengan en cuenta eso. No ofrezcan todo en un mismo día si el comprador viene con banco. No va a poder hacerse. ¿Ok? Entonces, un primer estadio es, tú vas a la notaría a legalizar tu minuta, por lo general. ¿Ok? Ahora, un segundo estadio es cuando tú esa minuta la ingresas a la notaría con un Cardex para que se eleve a escritura pública. A veces yo les pregunto a los agentes, oye, ¿ya has ingresado tu minuta? Y me dicen, sí, la llevé a firmar tal día. Ya, pero eso no es ingresar la minuta. Una cosa es la legalización, que inclusive es un área aparte en la notaría, y otra cosa es ingresar tu minuta con el abogado en la notaría que lo va a elevar a escritura pública. ¿Okay? Son dos cosas distintas. Puedes tú legalizar y no necesariamente está ingresada para escritura pública.
Entonces, una vez que se ingresa para escritura pública, le asignan un CARDEX y se coordina con el abogado de la notaría que tiene la operación para entregarle la copia literal, HRPU y los documentos que se necesitan. ¿Qué es un CARDEX? Es un número de identificación en las notarías para que ubiquen es como el DNI en notaría de tu operación. Con eso lo identifican. CARDEX o KX también lo ponen en los correos. Por ejemplo, en el caso que hablaba de los testimonios y tal, cuando tú has comprado hace 10 años, vas a tu notaría. Con el CARDEX. Quiero el CARDEX. Exactamente. Ya, Ujú. Sí. ya pasó tal cosa, o estamos esperando los cheques. El número de DNI Claro. de tu Como un número de registro. Sí. Ahora, tengan en cuenta que con ese abogado de la notaría es con quien vamos a acordar todo y con quien se va a definir el tema de los documentos, del impuesto a la renta, que es en donde más problemas hay, en donde más entramos nosotros a tallar ahí, ¿no? Y todo va a ser con él. Así que si pueden tener su contacto una vez que lo ingresen, es ideal, o su correo. Ah, buenísimo. ¿Ok? Bueno, Tengan en cuenta eso. Pero también es importante saber que cuando ingresan la minuta tienen que ingresar la copia literal. Exactamente, el ahí vamos. HRPU, ajá. todo el Ok, documento. creo que no lo han puesto. Podrían realizar Bueno, eso ahí. acá. Ya. Creo. A ver, para que puedan concretar su compra-venta, hay documentos que son requisitos obligatorios. Sin eso no van a poder concretar su compra-venta. ¿Ok? Y tienen que prepararlo desde antes para que en ese momento no recién empiecen a tramitarlos y pase todo. ¿Ok? ¿Cuáles son? Copia literal, que no está aquí. Qué raro que no me lo hayan puesto. Acá están. Bueno, es la copia literal, que está acá. HRIPU de los inmuebles y constancia de no adeudo del impuesto predial de todo el año en curso. Son esos 3 documentos que la notaría va a pedirte para poder concretar tu compraventa. Ahora, tengan en cuenta que es el constancia de no adeudo del impuesto predial de todo el año. Si lo vendas en enero, febrero, marzo, va a ser de todo el año. El propietario te va a decir, ¿por qué tengo que pagar de todo el año si yo lo estoy vendiendo y no voy a vivir ahí? ¿Y saben por qué? En la ley de tributación municipal, ustedes le van a decir, en la ley de tributación municipal está establecido que quien es propietario al día 1 de enero del año, eso es el obligado a pagar hasta el 31 de diciembre. Así lo vende el día 2, él va a seguir siendo el obligado tributario a pagarlo. ¿Ok? ¿Qué significa CRI, Rubén? CRI, el famoso CRI, que es el Certificado Registral Inmobiliario, que también lo van a escuchar bastante. Ahora, ¿qué es el CRI? El famoso CRI es un certificado en el cual el mismo registro público ha revisado tu copia literal y te da datos en concreto. Este es el propietario y lo certifica. El propietario es tal, no hay cargas ni gravámenes y bueno, la información de la copia literal. La diferencia es que cuando tú ves una copia literal, tú tienes que interpretarla y tú tienes que leerla. ¿Ok? Y registros públicos no te certifican nada, únicamente qué es la copia literal. Pero en el CRI hay un certificado en la página 1, en donde el mismo registro público te está diciendo quién es el propietario y si hay cargas o gravámenes en la copia literal que está en las páginas siguientes, ¿no? Ahora, el CRI se demora 3 días en salir. Ahora, hay casos en los que el mismo CRI ha estado equivocado, así que no necesariamente es real. Más que todo en las copias literales que son manuscritas, en donde a veces no se entiende muy bien. Mal. O sea, no lo han leído bien. Ah, ok. Es que ya van a ver las Claro, manuscritas. Si es escrito, claro, tú puedes pensar que es un 8 y es un 0. Claro, las que son manuscritas son de los 80, 70 y a la fecha, pues ahí tengan en cuenta que si nos mandan un estudio de títulos de una propiedad que tenga manuscritos, el plazo se va a extender 2 o 3 días más, porque leer eso es una ardua labor, en verdad. Claro. Sí. Y es como que Ya estamos acostumbrados a leerlo, pero igual es una ardua labor Claro. el descifrar esos jeroglíficos de la caligrafía de antes. Es complicado. Por eso generalmente lo del GRI es solicitarlo a partir de una antigüedad mayor a 20 años. Sí, por lo general, pero no suele ser necesario a menos que te lo pidan en la notaría, sí, sí. O hay a veces compradores que su abogado le dice, no, pide el CRI. ¿Y por qué pido el CRI si tengo la copia literal? No, tú pide el CRI, pero no tengo explicación. Pero la copia literal es suficiente si el abogado sabe leerla, ¿ok? Es más que suficiente. Entonces, básicamente esos 3 documentos. Ahora que estamos empezando el año, este tema del impuesto predial es muy importante porque su propietario debe saber eso. Y debe ser parte de su negociación, tal vez. No hay casos en los que negocian, ok,
como tú lo vas a tener en enero mismo, ya tu comprador tú pagas, pues, ¿no? Pero ya es una negociación A entre las veces partes. sí, pues, a veces sí. Hay casos en los que tu propietario mismo te dice, oye, pero no me dijiste eso y no lo negociaste, y se molestan y reclaman, ¿no? Una pregunta, ¿la copia literal y el CRI se reemplazan? Si pido CRI, ¿ya para qué el copia literal? Sí. No, Ujú. el CRI es mayor. El CRI En teoría es abarca mayor. más. Ujú, en teoría es mayor. Pero se demora en salir. La copia literal es inmediata. Sale en el Tú acto. mismo lo Ujú. puedes- Sí, tú mismo Pero lo... si tiene más de 20 años. no necesariamente, ¿ah? No necesariamente. Pero lo indispensable es la copia literal. El CRI solo si te lo piden. Solo si es necesario. Ujú. ¿Qué es lo que tiene de más el CRI que no tiene la copia literal? Vamos a ver si tengo un CRI por aquí para que lo puedan ver. Escucha, ¿habrá? ¿Cuál es más CRI, importante por que ejemplo. el otro? ¿Cuál es más importante? Este es un CRI. Un famoso CRI. CRI. Tiene esta información. ¿Y qué dice? El servidor que suscribe certifica la dirección del inmueble, quién es el titular y si tiene cargas o gravámenes o títulos pendientes que revisar. ¿Ok? Es decir, aquí el mismo registrador te está diciendo el propietario es Frontera Grau Sac. Entonces tú ya no tienes que venir a la copia literal y ver e interpretar quién es el propietario. ¿Me entiendes? Es un gravamen, perdóname Rubén, perdona la ignorancia. Un gravamen o carga es una inscripción en la copia literal que afecta en cierta medida la propiedad, como por ejemplo una hipoteca, un embargo, ¿ok? Un usufructo. Un remate. O te estás También. negociando y el esposo te pone algo sobre la propiedad y dice, no, amiga, Es un gravamen. Ajá. Y una carga, todo lo que le hagan a tu propiedad. es una inscripción técnica. No suele ser impedimento para la venta y no afecta a la venta. El Ah. gravamen sí. Por ejemplo, cuando tú regularizas tu casa, de repente lo construiste informal y no cumpliste con el retiro municipal. Pero sí pudiste regularizarlo por una ley especial hasta el 2016 que actualmente hay. Entonces, se inscribe, pero en la inscripción aparece, se está regularizando esta construcción de 2 pisos, tal, pero tiene la siguiente carga. No se respetó el retiro municipal y queda ahí, ¿no? Pero eso no impide que lo vendas, es únicamente para efectos informativos. Salvo que tal vez sea una carga muy grave. No he visto cargas en inmuebles a veces en Cañete, en donde los han construido, en donde pasa el huaico. Claro, y han establecido la cláusula de que no han cumplido con ese tipo de cosas y ahí pues sí es algo más grave, ¿no? Pero por lo general no pasa. ¿Ok? Pero el gravamen sí afecta directamente la propiedad. Puede ser una hipoteca, un embargo, una cautelar en un juicio, X cosas. Un usufructo, un patrimonio familiar, un derecho de habitación, derecho de uso, todo lo que pueda inscribirse. ¿Ok? Entonces acá en teoría te sale eso. Entonces si tu propietario o tal vez una persona de a pie que no conoce nada del rubro, no va a entender una copia literal. ¿Ok? Así escrita. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para eso es el CRI, porque le da un resumen ya de tu copia literal. Ah, ya, el CRI es el resumen. Es como un resumen certificado por registros públicos. Cuando sacas tu copia literal, te entregan a partir de aquí en adelante, y tú tienes que saber leer y saber revisar qué es lo que dice. ¿Sí? Esa es la diferencia, pero tiene lo mismo. El contenido es el mismo, como tal. No, lo bueno es que ustedes no se quedan. Claro, en este caso lo importante... Por eso que Sí. tú pides mejor copia literal. Claro, en este caso lo importante es que toda la parte legal tienen el soporte de nosotros, ¿no? Si no entienden una cláusula, pues nosotros se la explicamos en cristiano para que el propietario lo pueda entender, ¿no? Su preocupación es comercial. Sí, eso es importante porque te cuento así rapidito, una vez me tocó de que vendiendo una propiedad en la copia literal al final decía, o sea, el propietario lo había comprado al contado. ¿Mm? Y él también el que se lo vendió a él también lo había comprado al contado, ¿Ya? pero el anterior propietario Compró con hipoteca. con hipoteca ¿Y no la levantó? y no la levantó. Ha pasado también acá. Entonces mi venta demoró como 4 meses Hasta que encuentren para poder levantarlo, sí, esto es una cuestión, esto es un tema. Es por eso que es importante el estudio de títulos, porque desde el arranque ya ustedes van y le dicen al propietario, mira, tu propiedad tiene A, B, C, D, E, y para venderla tenemos que levantarla, ¿no? Entonces ya vas avanzando.
y cuando tienes tu comprador ya está listo. Ahora, hay un punto importante. A veces hay observaciones pequeñas que nosotros hacemos por criterio y por la experiencia. Hay bancos en donde son mucho más exhaustivos en el estudio de títulos y hay bancos en los que no. Por ejemplo, hace poco había una operación con Ana María en donde su propiedad tenía una pared medianera. Una casa antigua, ¿no? Una pared que era tanto de acá como para acá. Una sola pared. ¿Ok? Es una medianera. Y estaba inscrito como carga en la propiedad. Como pared de los 80, parecía en letra de egipcio. ¿Ya? y el BBVA observó y dijo, levanten eso. Y para levantar esa carga tú tienes que construir una pared, es imposible. O sea, es posible, pero no es factible ya en el estadio en el que estábamos. ¿Ya? Entonces casi se cae, pero nos fuimos con el BCP y el BCP no le importó. Dijo, ya no importa, hay que darle el crédito. Y lo cerraron pues en una semana. Pero con el BBVA inclusive yo me reuní con la sectorista, con todo el mundo y le digo, pero eso no es impedimento, es un tema técnico que no afecta. No, pero la abogada era nueva entonces, en el rubro. Entonces, no, que igual, que no sé qué. Entonces, un problema, una reunión de 2 horas, no se consiguió nada, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que hay cosas, o inclusive hay veces en los que en el PU está el metraje también de la propiedad. Y en tu copia literal también está el metraje. En teoría deberían de coincidir ambos metrajes. Muchas veces en el PU, como es una declaración, a veces hay una diferencia pues de 5 metros, 2 metros, 0.03 metros, ¿no? Y hay bancos que sí te observan eso. Y hay bancos que no les importa. Nosotros lo vamos a observar, pero es por precaución. Nuestra labor es preventiva. Si puedes subsanar todo esto, yo te aseguro que ningún banco va a reclamarte. Ahora hay la posibilidad de que tu banco tal vez eso no lo revise y no lo observe, pero nuestra labor es decir absolutamente todo, ¿ok? Entonces tengan en cuenta eso, porque hay propietarios que a veces dicen, no, esto no me lo van a observar, no, o nunca me lo han observado, ¿no? Pero explíquenle que es una labor preventiva, porque por la experiencia de todos estos 5 años hay bancos que sí te lo piden. Hay veces que por 3 metros nos han pedido hacer toda una rectificación en declaratoria de fábrica para que se pueda dar, ¿no? Pero es por el criterio mismo de quien revisa el documento, ¿ok? Entonces tengan en cuenta eso para los estudios de títulos que les enviemos, ¿no? Hay otro punto que es sobre las direcciones, porque a veces... Claro, las direcciones también. A veces dice calle, a veces dice lote o dice jirón. Eso también lo vamos a observar. Pero eso, hasta donde yo sé, o sea, se puede colocar en minuta cómo es que aparece... En teoría sí, ¿ok? Pero hay bancos... El problema son los bancos, en realidad, ¿ok? Hay bancos que sí te observan esa cuestión. Porque si dice calle y dice jirón, puede ser otro jirón o puede ser otra calle. En teoría es imposible, pero en teoría es así. Entonces, para subsanar eso, lo que pedimos son los certificados de numeración y nomenclatura que se tramiten, ¿no? Entonces, por nuestro lado sí lo vamos a observar, porque cabe la posibilidad que lo puedan observar también al momento de que esté cerrando la venta. Y no quieres que de repente lo cierran, no sé, con el Banbif o con Mi Banco, esos bancos un poco extraños que de repente son más complicados, y que te puedan observar eso y que te digan, oye, no me dijiste esto, ¿no? Entonces es por eso que toda diferencia nosotros lo vamos a observar, ¿ok? Y su discurso de cara al propietario, esto es preventivo porque por la experiencia no sabemos con qué banco va a venir el comprador, ¿no? Entonces es mejor que todo esté subsanado. Ahora, si es un tema un poco más complejo, pueden contratar al estudio para hacer la subsanación por ellos también y se les da un precio especial. Claro, hay agentes que le dicen a su propietario, bueno, el estudio se puede encargar de todo y bueno, y el propietario a veces para ocupados, ¿no? De repente no está en el país, también es una alternativa. Entonces, todo ok con el CRI. Ya, tenemos 14 minutos, wow, no vamos a acabar. Tendremos la opción... O lo continuamos abajo si quieren. Por el tiempo de esta salida. Creo que solo es hasta las 2. Hasta las 12, creería. Sí. Bueno, avancemos hasta donde lleguemos. ¿Ya? Entonces, bueno, los DNI son básicos. Tengan en cuenta que no tienen que tener multas por elecciones. Ahora que van a haber elecciones en abril, ¿ok? Y tiene que estar vigente. Si está caducado, no les van a dejar firmar en notaría.
¿Ya? Las copias literales, en este estadio, en el estudio de títulos, puede que lo podamos hacer con una copia literal antigua o de repente alguna referencia, ¿ok? Pero si es que ya van a cerrar una venta, sí o sí deben sacar la copia literal actualizada, porque te lo van a pedir, sin eso no vas a poder vender. Tengan en cuenta eso, ¿ok? Y su duración son 30 días. Si pasaron 30 días te van a pedir otra, ¿ok? ¿Y más o menos cuánto tiempo dura el tema de, por ejemplo, cuando tienes que solicitar la liquidación de la deuda y la minuta de levantamiento de hipoteca? Eso lo hace la sectorista de la persona. Ahí vamos. ¿Y eso de ahí cuánto tiempo dura más o menos? Depende de la sectorista, depende de cuánta presión le puedas meter. Sí. Porque ese es un punto muy importante que tienen que tener en cuenta, ¿no? Porque, a ver, entonces, el HRPU del año en curso, en este caso el 2026, ¿ok? Constancia de no adeudo. En este punto, un consejo. Cuando le digan a su propietario que lo saque, díganle que pida hasta el 2026 o en donde salgan todos los años en el que ha sido propietario. ¿Por qué? Porque si ellos van y piden, quiero mi constancia de no adeudo del 2026, la municipalidad le va a dar solo del 2026. ¿Ok? Y lo que la notaría debe asegurarse es de que todos los años en los cuales tú has sido propietario no tengas deuda. Entonces debe decir todos los años o hasta el 2026 o simplemente que no tiene deudas en general. Pero si mencionan solo del 2026 va a haber ese problema y ya ha pasado que han rebotado constancias porque están mal y tienen que volver a hacer el trámite. Entonces les doy ese tip porque pasa. Ok, siguiente punto. En caso sea crédito hipotecario como tal, deben contar con el título de propiedad. Es lo que les decía, el título de propiedad es el testimonio. ¿Ok? El banco del comprador se los va a pedir. Entonces vayan anticipándole a su vendedor que lo va a necesitar. ¿Ya? Porque sin eso el banco no va a hacer su estudio de títulos, como ya les comenté hace un momento. El tema del CRI ya lo hemos visto, ¿no? Precio de venta, bueno, básico, la modalidad en forma de pago, la forma en cómo van a pagar. Si hubo un pago en calidad de arras, ya deberíamos saberlo. Monto en que se pagará la firma de la minuta y la escritura. Por lo general es 10%, 90%, pero pueden acordar de otra forma. ¿Ya? Indicar si la operación será a través de un crédito hipotecario con recursos propios, también vital. Si el inmueble tiene hipoteca, solicitar la liquidación de la deuda y la minuta de levantamiento de hipoteca condicional al pago. Me voy a detener aquí. Por lo general, las propiedades que se venden tienen hipoteca porque quien lo compró con hipoteca a 20 años. Y de repente está en su año 5, 6, 7, no sabemos, pero hay una deuda. ¿Okay? Cuando hay una deuda, ¿se puede vender la propiedad? Sí se puede vender. ¿Okay? Pero ¿cuál es la condición? Que con parte del precio de venta se pague la deuda hipotecaria de la persona, del propietario actual. ¿Sí? No te entendí. Ok. Supongamos que tú tienes un departamento y lo tienes con hipoteca 20 años y vas pagando 10. Te faltan 10. Entonces hay una deuda ahí pendiente. ¿Okay? En la minuta debe establecerse que parte del precio de venta, supongamos que lo vendes a $300,000 y tu deuda son $100,000. Debe establecerse que $100,000 van a ir directamente a pagar tu deuda. ¿Ok? Si no es así, no se va a poder vender. Exactamente. Ahora, ese es un primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Para que te acepten, ¿no? Tú tienes que tramitar con tu banco una minuta de levantamiento de hipoteca condicionada al pago. Es decir, un documento en donde el banco diga, si Gonzalo hace el pago de la deuda hipotecaria, yo banco voy a levantar la hipoteca. Pero está condicionado a un pago. Entonces, ese documento el banco te lo emite con las firmas del funcionario y te lo entrega. Entonces, cuando tú hagas tu venta, va a ir tu escritura pública de compra-venta con tu escritura pública de levantamiento juntos. ¿Ok? Deben ir juntos. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? Que los $100,000 van a ir a pagar tu deuda hipotecaria, ¿verdad? El restante, salvo lo de la minuta, ¿no? Pero el restante se va a quedar en custodia. No lo vas a tener hasta que tu banco firme la escritura pública de levantamiento de hipoteca. Ten en cuenta que ya tienes una minuta previa, pero tu minuta debe subir al siguiente nivel, lo que les expliqué. Para que a escritura pública. Ahora, la escritura pública se vuelve a firmar. Entonces, tus representantes del banco que firmaron tu minuta deben volver a firmar esa escritura pública. ¿Okay? Entonces, cuando ellos firmen esa escritura pública, ahí recién el cheque te lo liberan. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad como vendedor entregar el inmueble limpio. Entonces, tú debes de presionar a tu banco para que hagan esa gestión, para que el comprador esté seguro. Cuando se dé esa condición, se liberan cheques y ahí recién tú tienes tu plata.
Entonces explíquenle eso al vendedor, porque de repente el vendedor piensa que va a tener todo en el momento y de ahí ve una custodia y se cruza y se va a molestar y va a decir no me dijiste. ¿Okay? Les anticipo esto porque pasa. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso me dicen, hola Rubén, ha pasado eso, no sé qué hacer. Y ahí es el problema. Y hay que hablar con el comprador, explicarle, no, esto es así, el procedimiento es así. Y bueno, si queremos evitar eso, explíquenos desde un primer momento. Giancarlo, por si acaso. Giancarlo, ok, sí, disculpe. Ok, entonces, ¿sí se entendió hasta ahí? ¿Sí? Ok. Listo. Nos tienen que indicar la fecha para la firma de la escritura pública. Si no la saben, vamos a poner un estimado de 20 a 30 días, que es lo convencional. Como máximo, lo puede hacer antes, pero es lo convencional. Y bueno, la fecha de la firma de la minuta en sí, ¿no? Toda esa información la necesitamos para poder entregarle su minuta lo más rápido posible y lo más, lo más pulcra posible, ¿no? Ok, ¿dudas? ¿Consultas? ¿Todo en orden? ¿Y qué pasa si en mis copias literales sale el nombre de otra persona y supuestamente el comprador, o sea, el vendedor es otro? Pues no es el dueño. No es el dueño, No. totalmente. Puede que sí, pero que no regularizó su propiedad. ¿Cómo se regula? Como les dije hace rato, uno es dueño desde que tiene su contrato. ¿Ya? ¿Y ¿Ok? cómo se regularizaría en ese caso? Por ejemplo, supongamos que tú y yo firmamos una compra-venta Ujú, por mi departamento. ujú. Tú firmas tu escritura pública o lo dejamos en minuta nada más, ¿no? O firmamos un testimonio, una escritura pública y no sé, por algún motivo no llega hasta registros públicos. No se eleva a registros públicos, ¿ok? En ese caso hay que ver en qué estadio se quedó para regularizar y que se termine elevando a registros públicos. A mí me pasó. Yo Ujú. vendí mi A mí me acaba de departamento. Ok. Vendí mi departamento y cochera. El propietario sacó su crédito hipotecario por el departamento. Y yo la cochera, pues, estoy hablando de años, se vendí $5,000. Hicimos ese contrato entre los dos. Sí, y nunca se elevó. Y felices, chao, chao, qué lindo ya. Cuando yo quise hacer el trámite de mi departamento, esto de la AFP, de amortizar, el banco hizo un estudio y me dijo, no, tú tienes otra propiedad. ¿Qué propiedad? Una cochera. Pero eso no es una propiedad. Sí, tienes una propiedad a tu nombre. ¿Qué había pasado? Que como no intervino el banco, no hizo todo el tema y él no hizo nada. Claro, yo no tampoco. lo formalizaron. Claro, yo no sabía nada, Ujú. ni idea, y él menos. Entonces, agarré el contrato, lo convertí en mi Una minuta, de ahí escritura pública y lo llevas a... testimonio hasta llevarlo, elevarlo, que sea su propiedad. Exacto. Y para explicarle al loco, gracias a Dios, oye, no tengo propiedad, esto se ha vendido en el año 2011. Ya, recién ahí me pudieron ayudar, ¿no? Pero a veces pasa. Claro, como pasa. Como no sabemos. Créanme que esas cosas pasan, Y como los dice agentes- Úrsula. Y los agentes, ahí a la gente le debía haber dicho, oye, ¿por qué no me Exacto. alertaste Ujú. de que hagamos todo, no solo el porque participó el banco? Ujú. Siempre cuando vayan a cerrar, se vayan a cerrar una Qué pena, operación, me acaba de pasar eso. siempre que tengan un cierre así, No, en la partida dice otro nombre y en la copia literal dice otro nombre y yo le mandaba el DNI de otra persona. claro, Que hay que ver eso, ¿no? Claro, hay que ver por qué